Lejos de todo cuanto conocía al padre Monmolín, era conducido hacia Nueva Caledonia. Sin imaginarlo, apenas estaba por comenzar su mayor calvario. Acompáñame. Capítulo 22. Nueva Caledonia. El padre Monmolín descubrió que la realidad de su condena era mucho más dura de lo que había imaginado. Tras permanecer en la cárcel de Marsella, fue trasladado hacia Nueva Caledonia, un lugar del que sabía le esperaban grandes sufrimientos. Durante el viaje fue encerrado junto a un centenar de presos comunes, ladrones, asesinos y otros delincuentes endurecidos por el crimen, rodeado de blasfemias, insultos y un ambiente de odio contra Dios y contra los hombres. El sacerdote sintió el peso de una profunda degradación moral. Los criminales, al darse cuenta de que era sacerdote, comenzaron a burlarse de él y a humillarlo con comentarios ofensivos, convirtiéndolo desde el primer momento en el blanco de sus ataques. Los delincuentes no dejaban de burlarse del sacerdote. Lo insultaban, le hacían bromas crueles y hasta le exigían que escuchara sus confesiones, llenas de blasfemias y obscenidades para humillarlo. Para ellos, su presencia era un entretenimiento, mientras que para el padre representaba una dolorosa prueba de fe. Sin embargo, el sacerdote soportaba las ofensas con paciencia y humildad, sin responder con odio. Su actitud desconcertaba incluso a algunos de los condenados. 5 días después, el barco llegaba al puerto de Nueva Caledonia. Los prisioneros descendían encadenados de dos en dos y eran conducidos por las calles bajo la vigilancia de los gendarmes. En medio del recorrido, el padre Monmolín alcanzó a ver a un antiguo conocido que salió de una iglesia, pero éste, al verlo vestido como presidiario y profundamente cambiado por el sufrimiento, pasó de largo sin reconocerlo. Después de llegar al barco Durance, los prisioneros fueron hacinados en una estrecha bodega y encadenados al suelo. El padre Monmolín debía soportar un ambiente insoportable, rodeado de odio, violencia y desesperación. Cuando el barco zarpó, el fuerte oleaje provocó terribles mareos entre los presos. El calor sofocante, la falta de espacio y el hedor de la bodega convirtieron el viaje en un verdadero tormento. El sufrimiento del sacerdote llegó a ser tan grande que, de no haber mantenido una fe firme en Dios, habría sucumbido a la desesperación, como algunos compañeros que prefirieron arrojarse al mar antes de continuar padeciendo. Con el paso de los días, el deterioro físico y emocional del padre Monmolín se hacía cada vez más evidente, hasta el punto de que su salud comenzó a preocupar a quienes viajaban con él, ya que el estado de salud del padre Monmolín empeoraba gravemente durante el viaje. Una intensa fiebre lo mantuvo durante semanas entre la vida y la muerte. En medio del delirio, revivía los momentos más importantes de su ministerio. Enseñaba el catecismo a los niños,
conversaba con su madre y una y otra vez proclamaba su inocencia, repitiendo que no podía revelar el nombre del verdadero culpable. El médico del barco, conmovido por sus palabras y su comportamiento, llegó a la conclusión de que el sacerdote había sido condenado injustamente. Sin embargo, el capitán del Durance se mostró indiferente y aseguró que nadie revisaría un proceso que se consideraba ya resuelto. Aunque no podía cambiar su destino, el médico decidió hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento del padre. Gracias a sus cuidados, el sacerdote recuperó poco a poco las fuerzas y finalmente pudo subir a cubierta para contemplar nuevamente el mar. Ya recuperado parcialmente, el padre Monmolín pudo subir a cubierta gracias a los cuidados del médico. Al contemplar la costa, preguntó con tristeza si aquella era su nueva patria. El médico le explicó que aún faltaba un largo camino hasta Nueva Caledonia y aprovechó para preguntarle si no habría sido mejor morir que sufrir aquel destino. El sacerdote respondió con serenidad que aceptaba la voluntad de Dios, aunque reconocía que humanamente habría preferido la muerte antes que tantos padecimientos. Conmovido por su entereza, el médico le confesó que estaba convencido de su inocencia y expresó su esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz. De agradecido, el padre Monmolín le respondió que esas palabras eran el primer consuelo humano que recibía desde hacía mucho tiempo. Aunque ya no esperaba justicia en este mundo, mantenía la firme esperanza de encontrarla en la vida eterna. Las palabras y el ejemplo del sacerdote impresionaron profundamente al médico, quien comenzó a reflexionar sobre la fuerza de la fe al comparar aquella serenidad con la desesperación de quien no cree en Dios. Comprendió que un hombre solo puede soportar semejante prueba cuando vive sostenido por un deber y una esperanza que van más allá de esta vida. Tras 50 días de navegación, el Durance llegó finalmente a Nueva Caledonia. Al acercarse a la isla, el padre Monmolín contempló por primera vez el lugar donde cumpliría su condena, rodeado de barracas de presidiarios, fortificaciones y un paisaje desconocido. Comprendió que había quedado separado de su patria y de sus seres queridos por una distancia inmensa, perdiendo casi toda esperanza de volver a verlos. Poco después, los prisioneros fueron formados e inspeccionados uno por uno como simples números. El médico del barco intervino para informar que el preso 5348, el padre Monmolín, había estado gravemente enfermo durante la travesía y procuró que su delicado estado de salud fuera tomado en consideración por las autoridades del presidio. Al llegar al presidio, el médico intentó convencer al comandante de que el padre Monmolín, debilitado por la enfermedad y a quien consideró inocente,
fuera destinado temporalmente al hospital. Sin embargo, el comandante rechazó cualquier trato especial y afirmó que el preso 5348 sería tratado como todos los demás, e incluso sostuvo que un sacerdote condenado merecía aún menos consideración. Acto seguido, el comandante dirigió un severo discurso a los recién llegados, advirtiéndoles que habían sido enviados a trabajar y que cualquier desobediencia sería castigada con extrema dureza. También les dejó claro que escapar era prácticamente imposible. Quienes intentaran huir serían abatidos por los centinelas o perecerían en el intento. Con esas amenazas, los prisioneros comenzaron oficialmente su vida en el presidio de Nueva Caledonia. Al desembarcar, los nuevos presidiarios fueron conducidos a las barracas, donde fueron recibidos con insultos, burlas y amenazas por los demás reclusos. El padre Monmolín volvió a convertirse en el blanco de quienes descargaban su odio contra los sacerdotes y la religión, reviviendo el mismo ambiente de humillación que había sufrido en la cárcel de Marsella. Aunque el médico del hospital reconoció su delicado estado de salud, determinó que no existía motivo para eximirlo del reglamento del presidio. Al día siguiente, el sacerdote fue enviado a realizar trabajos forzados en la construcción de un camino. El agotador trabajo bajo el intenso sol tropical superó incluso la resistencia de los presos más fuertes. Debilitado por la enfermedad reciente y sin experiencia en labores tan pesadas, el padre Monmolín terminó la jornada completamente exhausto, con las manos heridas y el cuerpo al borde del desmayo. Las duras jornadas de trabajo continuaron agotando al párroco. Cada noche encontraba consuelo únicamente en la oración, mientras soportaba el dolor físico, el desprecio y las blasfemias que lo rodeaban. Aunque al principio creía que no resistiría mucho tiempo, con el paso de los meses, su cuerpo logró adaptarse poco a poco a las difíciles condiciones del presidio. Durante la temporada de lluvias, volvió a enfermar y fue internado en el hospital. Allí, movido por su profundo deseo de recibir la Sagrada Comunión, reveló a una religiosa que era sacerdote. Sin embargo, ella, incapaz de creer que un sacerdote pudiera encontrarse entre los deportados, pensó que intentaba engañarla, rechazándolo. Aquella incredulidad hirió profundamente al párroco, quien comprendió que incluso entre personas religiosas había perdido toda credibilidad. Transcurrió un año más sin que su situación mejorara. Siendo el preso 5348, fue trasladado a las minas de cobre de Balad, donde pasó otro largo año realizando trabajos aún más pesados, empujando diariamente carretillas cargadas de mineral. Habían pasado ya casi 3 años desde que el párroco había sido deportado a Nueva Caledonia. Después de ver morir a muchos de sus compañeros sin recibir siquiera una sepultura digna, comprendió que probablemente su final también llegaría lejos de su patria.
Su mayor anhelo ya no era recuperar la libertad, sino recibir los santos sacramentos antes de morir. Como sabía que los misioneros maristas rara vez eran avisados cuando un preso agonizaba, pidió en secreto a un indígena convertido al cristianismo que le consiguiera papel y lápiz. En una breve carta escribió en latín, suplicando al superior de la misión que acudiera cuando llegara su última hora para asistir espiritualmente al preso número 5348. Con esa pequeña esperanza, el sacerdote depositó una vez más su vida en las manos de Dios, aún sin saber si su petición llegaría a su destino. Aceptó con serenidad su voluntad y continuó confiando en él. Hemos llegado al final de este capítulo 22. Habían pasado ya casi 3 años de sufrimientos, trabajos forzados y humillaciones. El padre Monmolín había perdido casi toda esperanza de encontrar justicia en este mundo. Sin embargo, su fe permanecía inquebrantable. ¿Llegará su mensaje a los misioneros? Te leo en los comentarios. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para acompañarme en el siguiente capítulo de Una víctima del secreto de la confesión. Gracias por acompañarme.